Dice, conforme a la fe murieron todos estos, es decir, los que ha mencionado anteriormente. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo para volver, pero anhelaban una mejor. ¿Ven? Hay una clave ahí tremenda. Anhelaban, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Lo siento por la gente de Miami que están anhelando no regresar a Cuba. Se entiende que tengan deseo de que haya bien allí, pero gracias a Dios, hermano, yo no tengo deseo de regresar a Cuba. Yo quiero ir aquí. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Vamos a orar. A ver, vamos a ir y ora por favor en voz alta. Y a su nombre. ¡Gloria! Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén, amén. Aleluya, amados hermanos. Voy a leer otra vez o repetir aquí una parte del verso 16. Dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ven, si yo le preguntara a usted en este día, ¿quién es su Dios? ¿Verdad? Y le diría, dígame quién es su Dios. Y usted diría, bueno, mi Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Mi Dios es aquel que se anonadó a sí mismo y tomó forma de hombre y se hizo obediente a la muerte y la muerte en el Calvario, en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Usted, todos los que estamos aquí, invocamos el nombre del Señor. Amén, el nombre del Señor Jesús. Pero el punto es, amados hermanos, que nosotros invocamos, hermanos, el nombre de Dios, nosotros alabamos a Dios, nosotros confesamos a Dios. Pero yo quiero hablar de Dios confesándonos a nosotros, amados hermanos. ¿Ven? ¿Cuánto? Mira lo que dice la Escritura. Hablando de estos hombres que ha hablado aquí en capítulo 11, dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Este día yo me pregunto, ¿verdad? Si el Señor se llama a sí mismo Dios nuestro. Si Dios, amados hermanos, cuando ¿verdad? Habla con los ángeles, etcétera, dirá, yo soy el Dios de fulano, yo soy el Dios de mengano, yo soy el Dios de tal hermano, el Dios de tal hermana. Porque, amados hermanos, una cosa es lo que nosotros pensamos, una cosa es lo que nosotros hablamos, una cosa lo que nosotros decimos, pero ya vemos, amados hermanos, que otra cosa es lo que Dios aprueba. Dice que, dijo el Señor, en aquel día vendrán muchos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre profetizamos, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os he conocido. Qué cosa tan tremenda. Vivieron, dice, usando el nombre de Dios y predicaban, amados hermanos, sobre Dios. Y dice la Escritura, amados hermanos, hicieron milagros en el nombre de Dios. Pero dice, Dios nunca dijo, yo soy el Dios de ellos,
Es una cosa tremenda, amados hermanos. Nunca digo yo soy el Dios de ellos. Yo quiero, amados hermanos, en este día también que el Señor diga: yo soy el Dios, aleluya, de este siervo. Que Dios diga: yo soy el Dios de este hombre, usted. Yo soy el Dios de esta mujer, usted. Dijeron los judíos: nosotros tenemos un Padre que es Dios. Y estaban alegando, amados hermanos, que ellos eran hijos de Dios. Y esa era su opinión de ellos. Ese era su entendimiento de ellos. Eso era la comprensión de ellos. Esa era la confesión de ellos. Pero le dieron tanta vuelta al asunto, amados hermanos, y se pusieron tan duros para recibir lo que el Señor le estaba diciendo, que no le quedó otra cosa que decirle: ustedes no se hagan ilusiones, porque ustedes son hijos del diablo. ¿Se dan cuenta? Y nosotros, amados hermanos, gloria sea el nombre del Señor Jesús, queremos en este día enfocarnos en que Dios, amados hermanos, nos confiese a nosotros. Amén. El que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. ¿Cuántos quieren que Dios lo confiese a ellos? Aleluya. Que Dios diga: yo soy el Dios de ese hombre y no me avergüenzo. Ahí va mi siervo y no me avergüenzo. Ahí va mi sierva y no me avergüenzo. Ahí quiero mandar esta bendición para este hombre porque yo soy su Dios. Quiero mandar un milagro para esta mujer porque yo soy su Dios. Amados hermanos, eso es necesario. Y alguno dirá: pero yo no tengo ese nivel de santidad. Yo no tengo ese nivel de perfección. Yo sencillamente he cometido errores. Yo aún he cometido pecados. Y sencillamente Dios se ha olvidado de mí. O Dios me ha desechado. Pero miramos, amados hermanos, el capítulo 11, como de estos hombres que Dios está hablando. Y dice el verso 32, ¿verdad? ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, etc. Ahora bien, estos hombres que acabo de mencionar también están contados como los hombres que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Amén. Pero dictaba, por supuesto, de ser perfectos. Dictaban, amados hermanos, de ser infalibles. Pero ¿qué requisitos había, amados hermanos, en estos hombres? ¿Qué había de especial en estos hombres? Miren que menciona. No vamos a hablar ahora de los primeros versículos. El 32. El tiempo me faltaría hablando de Gedeón. Aquel que el Señor le dijo: varón esforzado y valiente. El hombre que estaba escondido, amados hermanos, de los madianitas, de los filisteos, de los enemigos. Viendo ahí su poquito de comida, amados hermanos, como todos los demás, con un miedo tremendo. Oh, pero gracias a Dios, que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Aleluya. Gracias a Dios, amados hermanos, que para Dios hay una realidad que nosotros no podemos ver, que nosotros no conocemos, pero es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y cuando Dios tiene un propósito, un pensamiento, amados hermanos, Él lo puede llevar a cabo. Aleluya. Amén, amén. Y este hombre, amados hermanos, tenía el mismo miedo que tenían los demás. Estaba escondido como los demás. Pero sin embargo,
Dios tenía un propósito para él. Y el asunto fue que cuando Dios le dio su llamado, amados hermanos, aunque le dio vueltas al asunto, aunque mandó a poner pruebas, aunque se quiso asegurar de las mil maneras, amados hermanos, cuando se convenció de que Dios lo había llamado, realmente obedeció a la palabra del Señor y se puso en acción, se puso a hacer la obra de Dios, se puso a trabajar para Dios, se puso a luchar, amados hermanos, por la causa de Dios. Por esa razón, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de él. Aleluya. Amén. Usted mira el caso de David y dice: Dios no se avergüenza de llamarse, amados hermanos, Dios de David. Pero si usted ve desde el principio la vida de David, como era un hombre, amados hermanos, que amaba a Dios desde muy joven, podemos decir desde niño, un hombre, amados hermanos, que tenía una fe inquebrantable en su Señor, un hombre que sabía claramente que si Dios estaba con él, entonces, amados hermanos, no importaba la situación que se presentara, él saldría victorioso porque Dios le daría la victoria. Amén, amén. Un hombre que cuando todo el pueblo de Israel había perdido la fe y estaban luchando con carne y sangre, amados hermanos, allá con los filisteos, cuando estaban atemorizados por el tamaño, la estatura formidable del gigante Goliat, llegó aquel joven que toda su mente, su ilusión, su héroe, su admiración era el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. El Dios que lo había ungido con su espíritu, el Dios que le había dado su presencia. Y esa presencia, amados hermanos, lo hacía sentirse tan victorioso, tan fuerte, amados hermanos, tan capaz, que comenzó a luchar contra las fieras del campo, y a las fieras del campo las vencía. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando llegó, amados hermanos, al campamento y vio a Goliat que estaba maldiciendo y que estaba blasfemando de Dios, amados hermanos, lejos de tener temor ninguno, tuvo en su corazón una pasión, tuvo un celo de Dios. Amados hermanos, él estaba en comunión con el Señor. Él no dudaba de la grandeza de Dios. Él no dudaba del poder de Dios. Él no dudaba de la fidelidad de Dios. Él tenía la palabra de Dios viva en sus huesos, vivas en su corazón. Y cuando vio a aquel hombre, amados hermanos, claramente miró como un hombre solamente hablador, un hombre bravucón, que si se enfrentaba a Dios, Dios lo iba a destruir. Aleluya. Y él quería ser ese instrumento que Dios utilizara para la gloria del Señor, porque él sabía, amados hermanos, que si Dios es con nosotros, nadie puede en contra de nosotros. Él sabía que mayor es el que está con nosotros que el que tiene el mundo, que el que tenían los filisteos. Aleluya. Y lo pudo comprobar literalmente, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios tiene promesas para el futuro, pero tiene también, amados hermanos, para el tiempo presente. Aleluya. Gloria a Dios. Y amados hermanos, se enfrentó al gigante, pero él solamente se sentía como un instrumento. Él decía: ¿quién es este incircunciso para que blasfeme el nombre del Dios de los escuadrones de Israel? Él daba por hecho que aquel hombre estaba muerto, aquel hombre estaba, amados hermanos, perdido y destruido, porque Dios, amados hermanos, lo iba a destruir. Y tuvo una gran victoria. Pero luego, con los años, todos saben qué pasó con David. Hizo cosas, amados hermanos, aberrantes. Él terminó quebrantando varios de los mandamientos principales, amados hermanos, de los mandamientos de Dios. Incurrió, amados hermanos, en codiciar la mujer del prójimo. Incurrió, amados hermanos, en cometer adulterio.
incurrió, amados hermanos, en asesinato, en conspiración, en una serie de agravantes, amados hermanos, terribles. Sin embargo, vamos a leer el Salmo 51. David, amado hermano, cuando cometió semejante barbaridad, él podía sencillamente haber dicho: hasta aquí es todo. Él podía haber dicho: aquí acabó todo. O decir: de ahora en adelante yo voy a tener una relación con Dios fría y distante. De ahora en adelante, amados hermanos, ya no voy a ser el mismo hombre que era antes. Pero mira lo que dice David. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Su deseo, ¿cuál era? Su deseo era ser restaurado al lugar que tenía antes. Su deseo era ser purificado. Su deseo era ser perdonado. Su deseo, amados hermanos, era volver a serle útil al Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, es decir, soy un pecador de nacimiento. Soy un pecador de nacimiento. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Es decir, no puedo jugar a tratar de justificarme. No puedo jugar a tratar de encubrir nada. Porque sencillamente tú amas la verdad en lo íntimo. Aleluya. Gloria a Dios. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Oiga bien, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque él reconocía, amados hermanos, que su corazón no era limpio. Él reconocía que su espíritu no era un espíritu recto, que él se había desviado, que él se había torcido, que él andaba mal, amados hermanos, y solamente una oportunidad de parte de Dios que enmendara, pusiera un espíritu de rectitud, un espíritu de disciplina, un espíritu de temor de Dios. Era lo único que lo podía ayudar a ser la misma persona que él era antes. Aleluya. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sustente, obediente, un espíritu de obediencia. Entonces, oiga bien, enseñaré a los transgresores tu camino y a los pecadores se convertirán a ti. El verso 13 nos dice, amados hermanos, ya lo que queremos saber. El anhelo de este hombre era seguir siendo útil a Dios. David no vino, amados hermanos, a tratar más o menos de salir de ahí justificado delante de Dios.
No vino, amados hermanos, a buscar una excusa. Había un anhelo. ¿Se acuerdan? En hebreo dice, estos anhelaban una patria. David tenía ese anhelo. Había hecho mal, sí. Había cometido pecados terribles. Pero tenía un anhelo. Amados hermanos, le importaba la presencia de Dios. Le importaba ese lugar celestial. Le importaba esa patria. Y reconocía su condición. Sabía que si no hay un espíritu recto dentro de uno, amados hermanos, se va a volver a desviar. Sabía que si no tenía un corazón nuevo, un corazón que fuera para Dios, era imposible, amados hermanos, caminar. Y la cosa grande es que su deseo era para seguirle a Dios. David no se quedó en el mundo. David no se quedó torcido, David no se quedó alejado, David no volvió a ser el mismo, bien cerca de Dios, buscando, lleno de la presencia de Dios, anhelando la alabanza a Dios. David fue aquel que dijo, amados hermanos, porque prefiero un día a tus atrios que 1000 fuera de ellos. Aleluya, volvió a tener ese corazón, amados hermanos. Pero ¿cuántos realmente, amados hermanos, cuando son restaurados, cuando usted es restaurado verdaderamente, amados hermanos, usted tiene ese mismo sentir y usted, amados hermanos, está otra vez fiel como un soldado, amados hermanos, en la presencia de Dios para servirle? Y no anhela otra cosa. Y no pone otra cosa en su lugar. Usted vuelve a ocupar su lugar. Y usted, amados hermanos, quiere serle útil a Dios, un instrumento. Aleluya. Gloria a Dios. Mire Pedro, amados hermanos. Porque el Señor, Pedro también lo negó. Y Pedro, amados hermanos, se fue de él. Pero gracias a Dios, amados hermanos, que el Señor no se avergonzó de él. Digo a la mujer aquella, le digo, dile a Pedro que vaya, ¿verdad? Cuando regrese, que vuelva con sus hermanos otra vez, que voy delante de ellos allá a Jerusalén, y que cuando él vuelva en sí, se vaya allá con los hermanos. Pero, amados hermanos, Pedro no empezó a venir de vez en cuando con los hermanos. Pedro no empezó, amados hermanos, a estar distante del Señor. Cuando tuvo la oportunidad, amados hermanos, ahí estaba Pedro como antes, todo el tiempo, amados hermanos, en el templo, todo el tiempo por las casas, todo el tiempo orando, todo el tiempo predicando, todo el tiempo alabando a Dios, amados hermanos. Volvió a poner a Dios en su lugar, volvió a ser el centro de su vida, volvió, amados hermanos, a organizar su vida alrededor de Dios. Aleluya. Y no eran perfectos. Cometían errores, cometían pecados, amados hermanos, pero Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque Dios era el anhelo de su corazón. Y después de haber tropezado y después de haber tenido, amados hermanos, dificultades, reaccionaron y siguieron hacia adelante, llevando, amados hermanos, aleluya, hacia la meta, hacia el premio, hacia el supremo llamamiento que es el Señor Jesucristo. Aleluya. Pero, hermanos, Dios conoce todo. Son nuestras acciones las que hablan. Dios sabe, hermanos, si alguien de veras. Dios sabe cuando David volvió en sí. Dios sabe cuando Pedro volvió en sí. Hermanos, fueron sus acciones las que lo dejaron ver. Aleluya. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Amén. Y mire, hermanos, dice Hebreos capítulo 10, que estuvimos leyéndolo el viernes. Nos habla acerca de la seguridad que tenemos en el Señor. Dice claramente Hebreos capítulo 10 de que, amados hermanos, Jesucristo por un solo sacrificio nos presentó perfectos delante de Dios. Eso es una buena noticia, aleluya. Estamos hablando, amados hermanos, de que Dios no se avergüence de nosotros, de que Dios nos llame, amados hermanos, nuestro Dios. Pero mire, dice, para estas cosas son a favor nuestro, para facilitar nuestro servicio a Dios, para que no titubeemos, para que no dudemos. Dice, por una sola ofrenda nos presentó perfectos, amados
hermanos, delante de Dios. Dice claramente, y nunca más se acordó de nuestros pecados. Algunos creen que no se acuerda de los pecados en el futuro. Pero veamos el capítulo 10, dice, y no se acordará nunca más de nuestros pecados. Y tomará, amados hermanos, su palabra y la pondrá en nuestras mentes y en nuestros corazones. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? Cuando nosotros oyéramos la palabra, cuando nosotros recibiéramos la palabra, cuando nosotros permitiéramos, amados hermanos, una renovación en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestras motivaciones, en nuestro corazón. Miren todo lo que tenemos a favor. Otra vez, nos presentó perfectos por un sacrificio una sola vez para siempre. Luego se olvidó para siempre de nuestros pecados. Luego puso su palabra en nuestros corazones, amados hermanos, y en nuestra mente. Y luego dice, abrió un camino a través del velo, es decir, de su carne. Abrió un camino que llega directo hasta el lugar santísimo, amados hermanos. Donde está, dice, un sumo sacerdote. Y sabemos que todo sacerdote es constituido a favor de aquellos que han de alcanzar la salvación. Que Cristo Jesús todavía es el sumo sacerdote que está, amados hermanos, abogando por nosotros, aleluya, y por nuestra salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Pero oiga bien, todas esas cosas, hermanos, tenemos a favor nuestro. Para que, como dice la Escritura, sirvamos a Dios, dice, teniendo todo esto, sirvamos a Dios, hermanos, acerquémonos confiadamente. Amados hermanos, ¿cómo? Acerquémonos confiadamente con una conciencia limpia. Porque ya, dice, te perdonó todos los pecados, te perdonó toda la falta. Acércate con una conciencia limpia. Dice, con un corazón purificado, con el cuerpo lavado con agua pura. Tenemos acceso a la presencia de Dios, amados hermanos. Amén, amén. No es para que sea un pueblo que está seco, un pueblo que se sienta vacío, que se sienta solo, que se sienta triste, ni que se sienta deprimido. Si claramente, amados hermanos, tenemos acceso a la presencia de Dios. Pero aquí está el detalle. El punto está, amados hermanos, donde la gente se tuerce. Todo eso lo dice la Escritura en el momento que nosotros nos convertimos, en el momento que nosotros, amados hermanos, nos arrepentimos y nos bautizamos. Pero ya luego, de ahí para allá, no dice, si pecas, amados hermanos, vas a morir. No dice, amados hermanos, dice claramente, si perseveramos en el pecado. Otra versión dice, si practicamos el pecado. Otra versión dice, amados hermanos, si nos aferramos a vivir en pecado, ya no queda más sacrificio. Claramente, por una vez nos presentó, amados hermanos, justificados completamente. Una vez purificó nuestra mente de mala conciencia. Una vez lavó nuestro cuerpo, amados hermanos, en el agua. Ahora dice, pero si pecamos voluntariamente. Otro dice, si nos aferramos al pecado. Otro dice, si practicamos el pecado y queremos agarrar ese camino, amados hermanos. Dice claramente, si pecamos voluntariamente después del conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios. Está en un mismo capítulo. Está de donde mismo sacaron la doctrina de una vez salvo, siempre salvo. De donde Lutero supuestamente le vino la luz para venir a entender de que la salvación no era por obras, amados hermanos, sino que era por gracia. Por ahí mismo en ese capítulo dice, si pecamos voluntariamente, obstinadamente, o si practicamos el pecado, ya no quedan más sacrificios, amados hermanos, sino una horrenda expectación
de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así está escrito, amados hermanos. Amén, amén. Por eso, bendito sea el nombre del Señor. Cuando sigue diciendo los versos anteriores, dice la Escritura lo siguiente, porque esto viene al caso, amados hermanos. La Biblia no se puede separar. Dice la Escritura, considerémonos los unos a los otros para el amor y para las buenas obras. Para animarnos, quiere decir. Considerémonos los unos a los otros para el amor y para las buenas obras. No dejemos de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, sino menos ahora, dice, cuando veis que aquel día se acerca. Y a luego dice a continuación, es cuando dice, porque si pecamos voluntariamente, después de tener el conocimiento de la verdad. En otras palabras, la suma de la palabra es la verdad, pero una de las cosas más importantes para mantenerse firmes, una de las cosas más importantes para mantener la fe, una de las cosas más importantes para mantener el ánimo, amados hermanos, es congregarse. Ese versículo de no dejen de congregarse, no sale un versículo aislado ahí. Está hablando, ya nos perdonó todos los pecados, ya nos quitó la mala conciencia, ya abrió un camino nuevo, ya no se va a acordar nunca de lo que hicimos. Pero luego dice, pero es necesario que no se dejen de congregar. ¿Por qué? Porque cuando te congregas, amados hermanos, se animan los unos a los otros, porque se escucha la palabra de Dios, porque, amados hermanos, donde hay dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros para enviar bendición. Usted dice, yo en la casa oro, qué bueno. Yo en la casa leo la Biblia, qué bueno. Dice, donde hay dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, aleluya. Mira cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ahí envía el Señor bendición y envía vida eterna. Y lo dice claramente. Dice, no dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre, más cuando veis que aquel día se acerca, porque si pecamos voluntariamente. Sí, el dejar de congregarse y debilitarse es sinónimo, amados hermanos. Deje de ir al gimnasio a hacer ejercicio y vaya a los 2 meses otra vez y le voy a poner las mismas pesas que usted hacía allí para ver, amados hermanos, si agarró más fuerzas o perdió fuerza. Deje de ir a la escuela a estudiar para ver si aprende más o se le olvidó lo que estaba aprendiendo. Deje de construir una obra que está haciendo para que vea que la obra o se deteriora o la obra se estanca. Es tan sencillo como eso, amados hermanos. Congregarse significa perseverar, significa, amados hermanos, fortalecerse. Congregarse es un sacrificio, pero somos llamados, amados hermanos, dice, a presentar sacrificios agradables en la presencia de Dios. Aleluya. Por ese nombre del Señor. Sabemos que es más fácil, hermano, quedarse en la casa. Sabemos que es más fácil quedarse en la computadora. Es más fácil quedarse viendo el televisor. Eso es las primeras veces usted se va a quedar haciendo eso. Pero si sigue apartándose del Señor, el tiempo lo va a emplear en cosas peores. Pero bendito sea el nombre del Señor Jesús, amados hermanos. Amén, amén. Dios sabe lo que somos, hermanos. Amén. Cuando hay dinero por el medio, amados hermanos, vamos, si hay que ir a dar un presupuesto, vamos. Aunque sea de noche. Si hay, hermano, un buen part-time, un buen dinero o algo, ahí vamos, aunque estamos cansados. Aunque nos duela el pie. Pero estos hombres, amados hermanos, dice la Escritura, anhelaban una patria celestial, mantuvieron una pasión en su vida, a pesar de que no eran perfectos,
tenían un deseo, una pasión, un anhelo. Si usted pierde el anhelo, amados hermanos, si usted pierde la pasión, si usted, amados hermanos, está en el mundo, o si Pedro se hubiera quedado a medias, amados hermanos, o si David se hubiera quedado a medias, no lo hubieran hecho, amados hermanos. Tiene que ser un servicio total para Dios. Amados hermanos, un servicio que incluye ¿qué? Acción. Estos hombres, amados hermanos, sabemos que todos se les reconoce la fe porque, número uno, creyeron, pero creyeron ¿por qué? Porque pusieron por acción la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios, amados hermanos, no se pone por acción, dice Santiago, la fe sin obras es una fe muerta. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Y el punto que estamos hablando este día, amados hermanos, es, dice la Escritura, que Dios no se avergonzaba de llamarse Dios de estos hombres. Sin embargo, aunque nosotros invocamos el nombre de Dios, aunque nosotros oramos a Dios, aunque nosotros cantamos a Dios, eso no es una garantía para nosotros. Él siempre tiene la última palabra. Lo que importa es lo que Él diga. Si Él dice, ese es mi siervo, usted está bien. Si Él dice, esa es mi sierva, usted está bien. Si Él dice, ese es mi hijo, usted está bien. Si Él dice, yo soy el Dios de ese hombre, usted está bien. Si Él dice, yo soy el Dios de esa mujer, usted está bien. Amén, amén. Pero, amados hermanos, Dios mandó a tumbar la torre de Babel porque era un esfuerzo humano de alcanzar el cielo. Dijeron los hombres, hagamos una torre que llegue al cielo. Es imposible, amados hermanos, el hombre no puede alcanzar la salvación. La salvación vino desde arriba. La salvación vino desde lo alto, amados hermanos. Y es de allá arriba, desde lo alto, gloria es el nombre del Señor, amados hermanos, donde tiene que venir la aprobación del Señor. Al fin y al cabo, gloria es el nombre de Jesús. Claramente Jesucristo dijo, yo soy la puerta, amados hermanos. El que entre por mí hallará pastos. A nosotros nos toca lo que dice el apóstol Pedro. Dice, siendo que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por medio del divino conocimiento, amados hermanos, de Él. Amén. Por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia, amados hermanos, paciencia, a la paciencia fe, etc. Debemos vivir, amados hermanos, ejercitándonos. Debemos vivir edificando nuestra vida de manera horizontal, de manera vertical. Que se mire, amados hermanos, que hemos batallado, pero vamos más arriba. Que cuando alguien que no lo vio hace un año lo vea, usted haya crecido, amados hermanos, espiritualmente. Debemos crecer en los frutos del Espíritu, en la fe, en la paciencia, en la misericordia. Debemos, amados hermanos, crecer en todas estas cosas, en el conocimiento de Dios. Crecer, amados hermanos, en la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es nuestra alma. Lo que está en juego es nuestra salvación. Y Pedro dice claramente, porque haciendo estas cosas, recibiréis una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. ¿Cuántas veces uno fue a hacer un examen a la escuela y salió de ahí y no sabía si aprobó o no aprobó? Y tenía uno que esperar a que viniera el día, amados hermanos, que dieran las notas. Y uno sacaba la cuenta y decía, creo que estoy desaprobado. Pero luego voy a sacar la cuenta y digo, no, creo que estoy aprobado por los pelos. Pero no había problema, hermanos, si desaprobaba, pues iba a repetir el examen. Iba a ser extraordinario. Pero estamos hablando de nuestra salvación. Estamos hablando, amados hermanos, que el Señor, que es el camino, la verdad y la vida,
es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aleluya. Amén, amén. Estamos hablando, amados hermanos, de que no podemos estar juzgando. Si usted cree, crea de verdad. Si usted va a servirle a Dios, sírvale de verdad. Si usted va a ser un siervo de Dios, séalo de verdad, amados hermanos. Gloria es el nombre del Señor, con todo y esfuerzo, con todo y obras. Aleluya. Aleluya. Cuando usted llegue allí, usted sepa, amados hermanos, que tiene una amplia y generosa entrada. Usted quiere saber si está salvo o no está salvo, lea la Biblia. Quiere saber, ¿está salvo o no está salvo? Más específicamente, léase Primera de Juan. Es una especie de texto, de examen. Léase Primera de Juan. Amados hermanos, léase y va a mirar como el resto de las Escrituras. Le digo y le aseguro una cosa: si usted se autoexamina y se encuentra, amados hermanos, desaprobado, yo le aseguro en la presencia de Dios que está desaprobado, porque mayor que nuestro corazón es Dios. Aleluya. Si nuestra conciencia nos acusa, dice mayor que nuestro corazón es Dios. Si nuestra conciencia no nos acusa, amados hermanos, entonces estamos bien delante de la presencia de Dios. Y estas cosas las hace Dios para que, amados hermanos, Dios es santo y justo y no se puede poner entredicho. Para aquel que Dios, hermano, lo cierre, no va a protestar, porque él va a saber, amados hermanos, que fue cerrado justamente. Porque la conciencia da testimonio, amados hermanos, al hombre. Y nosotros debemos, amados hermanos, oír primeramente la voz de Dios, pero también tenemos que oír la voz de nuestra conciencia. Y nosotros tenemos que movernos, amados hermanos, mientras Dios nos dé tiempo. Mientras tengas tiempo, escapa por tu vida. Mientras tengas tiempo, amados hermanos, muéstrale a Dios tu arrepentimiento. Pero muéstraselo, amados, no con palabras, sino con hechos y en verdad. Con perseverancia, con trabajo, con disponibilidad, con un instrumento, amados hermanos, que es útil para la obra de Dios y que trabaja. Lo demás, amados hermanos, es solamente ilusión. Y lo más hermoso, yo voy a terminar, amados hermanos, es que, como dice el capítulo 10 de Hebreo, hermano, ya está todo para nosotros. Ya está todo, gloria al nombre del Señor Jesús. Está el camino hecho, que es el Señor Jesús. Está el lugar santísimo, que no es, hermano, la copia que Moisés erigió en el tabernáculo. Está el lugar verdadero, donde Cristo Jesús entró con su propia sangre. Porque dice, hermano, el tabernáculo y esas cosas fueron purificadas con sangre de animales. Pero el lugar verdadero, el lugar original, el lugar santísimo de Dios tenía que ser purificado con mejores sacrificios. Y no hay mejor sacrificio que la sangre preciosa de Jesús, como la sangre de un cordero inmolado sin mancha y sin pecados de este mundo. Aleluya. Por eso dice la Escritura, amados hermanos, no podemos. ¿Cuál es el crimen de nosotros y el crimen de la humanidad? Los que rechazan a Jesús también están metidos en un gran problema. El problema, amados hermanos, es peor que sus propios pecados. El problema es, amados hermanos, ser culpable del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y si uno, conociendo la palabra de Dios, pone su empeño, en vez de seguir a Cristo, en vez de santificarse, en vez de, amados hermanos, perfeccionarse, pone su empeño en la maldad, sencillamente va a ser culpable igual del cuerpo y de la sangre de Cristo. Va a ser culpable no de que mató a un hombre por allá, va a ser culpable de que mató al Hijo de Dios, va a ser culpable de que mató al Santo de Dios,
va a ser culpable de haber matado a aquel en el cual no se halló engaño en su boca, aquel que fue probado en todas las cosas, pero no cometió pecados, aleluya. Va a ser culpable de haber, amados hermanos, haber entregado a muerte y muerte ignominiosa de la cruz al Cordero de Dios, aleluya. Porque su sangre, dice, Él se ofreció. Desde el libro de Hebreos también lo dice. Sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste ni te agradaron. Mas he aquí que me preparaste un cuerpo. Mas he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. Dice, y en esa voluntad somos santificados. Una voluntad que nació de Él, porque no tenía por qué darse por nosotros. Nadie me quita la vida, dijo el Señor, sino que yo tengo poder para ponerla y poder para volverla a tomar. Pero Él nació de Él, amados hermanos, y lo hizo con el objetivo, dice, ¿con qué objetivo? Lo hizo, dice, amados hermanos, con el gozo puesto delante de sí. Por eso se le hizo soportable el sufrimiento. Por eso se le hizo soportable, amados hermanos, las burlas, los dolores terribles y el escarnio. Se le hizo soportable porque Él puso por delante el gozo de verlo a usted salvo, de verlo a usted en el reino de los cielos, de verlo a usted lavado, amados hermanos, con su sangre y su nombre escrito en el libro de la vida. Aleluya. Dice, con ese gozo menospreció el oprobio, amados hermanos, menospreció la cruz. También nosotros debemos poner el gozo por delante. Si Él, por el beneficio de nosotros, fue capaz, amados hermanos, de sobrellevar todas estas cosas, de sobreponerse sobre todas estas cosas, cuanto más nosotros que somos los beneficiados. Nosotros, amados hermanos, para los cuales les ha preparado un reino, para los cuales les ha preparado una ciudad, para los cuales, amados hermanos, dice la Escritura, que si este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios en los cielos una casa no hecha de manos, amados hermanos, aleluya. Aquel que dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. La noticia es, en la casa de mi Padre, quiere que vayamos a vivir con Dios, amados hermanos. No vamos a ir a vivir a otro lugar. Es en la casa de mi Padre, hay muchas recámaras. Ahí, amados hermanos, en la casa de mi Padre hay muchas recámaras. Eso es lo que nos han preparado, amados hermanos, para que donde yo esté, también ustedes estén. Y conocen, amados hermanos, el camino. Y conocen, amados hermanos, la verdad. No hay nada. El único estorbo con que hay que luchar es con nuestro propio corazón. Es con lo único, amados hermanos. El mundo, ya sabemos qué pasa en su deseo. Y muchos de nosotros venimos del mundo y sabemos lo que hay en el mundo y la condición del mundo. Me da más miedo para los jovencitos, amados hermanos. El joven cree que el cigarro es una maravilla. El joven cree que la marihuana es una panacea. El joven cree que el alcohol es una gloria. El joven cree, amados hermanos, que la fornicación es el objetivo de la vida. Ellos, amados hermanos, pero muchos de nosotros cruzamos, hermanos, aleluya. Muchos de nosotros sabemos lo que hay allí. Hace unos días estaba mirando un video de Sandro, el cantante argentino que murió. Él estaba hablando, amados hermanos, fumaba no sé qué cantidad de cigarros. Y la gente lo aconsejaba, el cigarro te va a matar, el cigarro te va a enfermar. Y dijo él, cuando estaba joven no crees eso. Yo creí que eso era a los otros. Como a mí no me afectaba la voz, dice, no le hice caso. Pero dice ahora ya, cuando le quedaba, amados hermanos, poco tiempo de vida, dice, maldito cigarro. A él lo engañó, amados hermanos.
como el mundo engaña a la juventud, que se deja, hermanos, engañar. Pero nosotros sabemos, hermanos, lo que hay ahí. Es nosotros, nuestro corazón, el que hay que cuidar. Somos nosotros nuestro propio enemigo, amados hermanos. Es el hombre viejo, el hombre viciado, el hombre mañoso, el hombre que no tiene promesas de parte de Dios. Porque el Señor de cierto digo, que si no os hacéis como niños, no entrarás en el reino de los cielos. El hombre viejo no va a entrar, amados hermanos, no tiene promesas. De manera que si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es, y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. El hombre viejo es un estorbo, amados hermanos. Tenemos que vivir y crear y fortalecer a esa nueva criatura. Porque esa nueva criatura, amados hermanos, es la única que tiene esperanza. Decía Pablo, según el hombre natural, cada día me hago más viejo, cada día me hago más deteriorado. Pero el hombre espiritual, usted puede decir lo mismo este día. Está bien, estoy haciendo viejo, me están saliendo achaques, me están saliendo enfermedades, se me está yendo el vigor, se me está yendo la ilusión, se me está yendo la fuerza, ya no tengo planes. Pero usted puede decir como Pablo, pero el hombre interior, ese se renueva cada día, ese tiene un vigor, ese tiene un ansia, ese tiene, amados hermanos, una pasión y un deseo de estar de una vez en la presencia de Dios, aleluya, para entrar en esa eternidad gloriosa que Dios tiene preparado para sus hijos. Amados hermanos, es triste que la gente que sepa algo, ya voy a terminar así, qué triste, amados hermanos, que usted diga, yo no sabía. Pero cuando a veces un humano tiene oportunidad de hacer cosas y no las logra, y no las hace por la indecisión, pero usted sabía cómo hacerlo. Qué triste, amados hermanos, quedarse fuera de esa puerta cuando usted sabía cómo se entraba, cuando usted fue llamado a entrar, cuando usted se le animó a entrar, cuando Dios, amados hermanos, preparó todo para que entrara, pero usted sencillamente decidió no entrar. Vamos a estar todos en pie.